Hola, vamos a ver los casos especiales de los ácidos oxácidos, ¿ya? Bueno, los elementos del fósforo, el arsénico, el antimonio y el boro forman ácidos meta, piro y orto. Sin embargo, el silicio es un caso excepcional y solo forma ácidos de tipo meta y orto, ¿ya? Bueno, para la notación de estos tipos de ácidos se sigue la misma que para los ácidos normales. Se escribe en el orden hidrógeno, no metal y oxígeno. Para el caso piro también hidrógeno, no metal y oxígeno para todos, ¿ya? El no metal trabaja con el número de oxidación positivo, el oxígeno con el negativo. El hidrógeno, perdón, para el caso meta vamos a trabajar con el hidrógeno como subíndice 1. Ustedes recuerdan en los ácidos normales que vimos, nosotros observábamos si el no metal tenía un número de oxidación impar, le poníamos un 1, si era par, le poníamos un 2 de subíndice al hidrógeno, pues aquí ya hay valores determinados, ¿ya? Por ejemplo, para el caso meta, son los ácidos normales, se escriben tal cual como ellos, ¿ya? O sea, el hidrógeno no metal, oxígeno, y para el hidrógeno se sobreentiende que tiene un 1. Sin embargo, para el caso piro, se escribe directamente un 4 al hidrógeno y un 2 al oxígeno. Para el caso orto de estos elementos, se escribe un 3 al hidrógeno, ¿ya? Y para el caso del silicio, se escribe un 4 al hidrógeno como subíndice. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos para comprender mejor. Vamos a observar primero la tabla, ¿ya? Tenemos el fósforo, el arsénico y el antimonio y el boro que van a formar esos tres tipos de ácidos, les dije. Vemos que el fósforo, el arsénico, el antimonio y el boro tiene solo un número de oxidación. Estos otros tienen dos números de oxidación porque solo trabajamos con los positivos. El silicio, que también va a formar algunos casos especiales, solo tiene un número de oxidación. A ver, vamos a hacer algunos ejemplos para comprender mejor. Ejemplo número 1. Para el caso meta, vamos a trabajar con el fósforo. Vamos a trabajar con el mayor número de oxidación. Recordemos que el fósforo va a formar otros más, porque tiene de número de oxidación 3 y 5. Nosotros vamos a trabajar ahora con el 5. A ver, vamos a formar y vamos a seguir el orden, ¿ya? Escribimos entonces. Primero el hidrógeno, seguido del no metal, en este caso es el fósforo, y del lado el oxígeno. El fósforo, que tiene número de oxidación 5, vamos a trabajar con 5. Ahora, como este tipo de ácidos, vamos a trabajar primero los meta, ya. Son los ácidos normales, vemos que el 5 es impar, le sobreentendemos que el hidrógeno tiene un 1, ¿verdad? Entonces sumamos 5 y 1, 6, mitad, o dividido entre 2, es 3, ¿no? De 6, 3, ok. Y hemos escrito el primer tipo de caso especial meta, ¿ya? 5, repito, y una del hidrógeno 6. Como el oxígeno, ustedes saben, tiene 2 de número de oxidación, esos 6 lo dividimos entre 2 o le sacamos mitad y tenemos el 3 como índice del hidrógeno. Ahora, para la notación, vamos a realizar la nomenclatura tradicional y vamos a nombrar. Como nombre genérico, la palabra ácido, y como nombre específico, el nombre del metal, pero anteponiendo la palabra meta. En este caso ahora nombramos al elemento fósforo seguido, ya, sin espacio, seguido. Pero con la terminación correspondiente.
como estamos trabajando con el mayor número de oxidación para el fósforo, va a terminar en ico, ¿ya? Entonces va a ser ácido metafosfórico. Y así nombramos al primer tipo de ácido. Ahora vamos a hacer un ejemplo número 2. Vamos a trabajar con el mismo elemento, con el mismo número de oxidación. Vamos a trabajar hidrógeno, fósforo y oxígeno. A ver, vamos a seguir trabajando con 5. Vamos a trabajar el caso piro ahora, para que ustedes vean la diferencia. De subíndice ponemos 4, en el hidrógeno y en el no metal un 2. Automáticamente, si trabajamos el caso piro, debemos trabajar con esos subíndices, 4 y 2. El oxígeno sabemos que trabaja con menos 2, ¿ya? Ahora, ¿qué hacemos? Observamos. Este 5 lo multiplicamos con el 2, que tiene como subíndice el no metal. Luego lo sumamos con los 4 del hidrógeno y le sacamos la mitad o lo dividimos entre 2 para ponerlo como subíndice del oxígeno. Repito, 5 por 2, 10, más 4 son 14. Dividido entre 2 o mitad de 14 son 7. Esos 7 vamos a ponerlo como subíndice al oxígeno. Y entonces hemos realizado el caso piro del fósforo con su mayor número de oxidación. Ahora, para nombrarlo, anteponemos la palabra ácido, la palabra piro, nombramos al elemento seguido y con la terminación correspondiente, ¿no? Como está trabajando con el mayor número de oxidación, acaba en ico. Pirofosfórico. Si estuviera trabajando con 3, sería ácido pirofosforoso, ¿no? Pero como está trabajando con 5, le corresponde la terminación ico. Ahora seguimos con el ejemplo número 3 y vamos a seguir también con el fósforo, pero vamos a trabajar el caso orto. A ver, escribimos hidrógeno, se sigue el mismo orden, no metal, que es el fósforo, el oxígeno, el fósforo sigue trabajando con 5. Vamos a hacer otro caso especial. En el caso especial del orto nos dice que debemos poner un 3 como subíndice en el hidrógeno. Entonces ponemos ese 3. ¿Ya? El oxígeno trabaja con menos 2 y procedemos. 5 sumamos más 3 son 8. Dividido entre 2 o sacamos mitad de 8 y lo ponemos como subíndice es 4 como subíndice en el oxígeno. Y de esa forma escribimos el ácido con el fósforo. Ahora lo vamos a nombrar. Anteponemos nuevamente la palabra ácido. El caso que hemos visto, perdón, así. La palabra orto seguido del elemento fósforo, pero con su terminación correspondiente. Como estamos trabajando con 5, seguimos trabajando con 5, le corresponde una terminación ico, y es el ácido ortofosfórico. Y, a ver, de esa forma, ustedes van a trabajar, miren, el fósforo con el mayor número de oxidación forma un caso meta, forma un caso piro y forma un caso orto. Ahora, el fósforo también va a formar los mismos tipos de ácidos, pero cuando trabaje con 3, ¿ya? Es su turno de hacerlo. Eso para el fósforo. Se puede repetir con el arsénico, el antimonio y el boro. Ahora, vamos a ver un caso excepcional que les decía, que es el silicio. Si ustedes observan, el silicio lleva como subíndice
perdón, el hidrógeno en el caso del silicio lleva como subíndice 4 cuando es el caso orto. Sin embargo, estos elementos para ese tipo de casos lleva un 3, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a trabajar con el silicio. Y escribimos. También seguimos el mismo orden. Hidrógeno, el no metal que es el silicio, seguido del oxígeno. Dijimos que el hidrógeno va a llevar un 4 como subíndice. Ya. Ahora, ¿con cuánto trabaja el silicio? Únicamente con 4 también. ¿Qué hacemos? Repetimos las operaciones. 4 más 4, recordemos que el número de oxidación del no metal se suma con el del hidrógeno, 4 más 4, 8. El oxígeno, que trabaja con menos 2, nos indica que vamos a dividir esos 8, le vamos a sacar mitad, ¿no? Dividirlo entre 2, 8 dividido entre 2 es 4. Y de esa forma nosotros formamos este otro tipo de ácido, ¿ya? Para nombrarlo es de la misma manera. Escribimos la palabra ácido, el tipo de caso, que es orto, nombramos al elemento, si es el silicio, pero como está trabajando con su número de oxidación 4, observamos acá el 4 del silicio y es el único, tiene el prefijo ico, entonces vamos a asignarle esa terminación. Es el ácido ortosilícico. Y bueno, de esa forma hemos realizado 4 ejemplos con los casos especiales de los ácidos.